Luna, hablamos de un joven de 28 años que estaba cumpliendo condena en una cárcel de Río Negro y por su buena conducta le habían dado el beneficio de salidas transitorias. Sí, y el primero y el una último, de ¿no? esas salidas transitorias justamente aprovechó y nunca más apareció allí, de Río Negro a Bahía Blanca. Ahora, ¿Qué en las pasó en salidas este caso? transitorias, Penélope, Sí. no tienen ni siquiera una pulsera, estas pulseras donde hay tienen un control. escáner, no hay ningún control para las salidas No, transitorias. están cuando es prisión domiciliaria que tienen esa conocida pulsera electrónica. Sí. La Claro. salida transitoria es uno de los beneficios que da justamente la ley de ejecución penal. Para aquellos que tienen buena conducta deberían sí ser vigilados por un patronato o algún efectivo. En este caso no sucedió y esto fue lo que pasó. Sabemos que este caso es muy conocido y cobró notoriedad pública porque es el primer caso de grooming seguido de femicidio en la República Argentina. El grooming es un delito que se refiere justamente al acoso de menores de edad por medio de las redes sociales. Penélope, Este delito hombre fue tipificado recién en el 2013. Este hombre tenía perfiles falsos, porque aparentemente es como la base, ¿no es cierto?, del Exactamente. grooming. Él la había contactado a ella justamente engañándola, haciéndose pasar por una mujer de su misma edad. Tenía 4 perfiles falsos. 4 perfiles. 4 perfiles falsos. ¿Qué fue importante acá? Justamente saben que para poder acceder a una cuenta de Facebook hay que pedir la autorización a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, a partir de este caso, las ONG de allá lo que hicieron fue una ley para obligar a sus clientes a pasar la información de aquellas personas que suban imágenes pornográficas a la red. Vamos de a poco con esto. Para tener un perfil de Facebook, primero hace falta una cuenta de mail, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Después de esto, ¿qué es lo que se solicita, Penélope, entonces? Después de esto se solicita la autorización a la Embajada de Estados Unidos para poder abrir esa cuenta, para poder acceder a la información de la cuenta teniendo el usuario y la contraseña. Se les pide esa información para poder verla. No es fácil, hay que justificarla muy bien. En este caso se pidió, tarda unos días. Recordemos que este crimen fue el 23 de abril y el cuerpo lo encontraron el 28 de mayo. A Jonathan Luna pudieron detenerlo en el allanamiento de su casa y la cuenta se pudo abrir unos días después, tardó esta información en llegar, finalmente ahí se detectó esto. Además, él había contactado a otras menores que fueron testigos en ese juicio y contaron además que él no solamente cometió este crimen, él finalmente le dieron perpetua. La defensa había pedido 20 años y un tratamiento psicológico adecuado, porque los peritos habían confirmado que Jonathan Luna tiene una personalidad manipuladora y de desprecio por la vida ajena. Esto está clarísimo, pero lo que yo planteaba cuando hablabas de lo previo, lo que es seguir justamente a alguien que uno detiene, tiene un causal, por eso está detenido, y un juez dice, bueno, se portó bien, lo libero. No, algo que está en debate en la sociedad, ¿no? Yo se los planteo a todos, un poco porque ese juez que después libera a este hombre, en el caso de aquellos que abusan, hay repetición sí o sí, ¿no? Sí. Bueno, tienen un ¿Qué patronato hacemos? de liberados, ¿no es ¿Qué cierto, hacemos? Penélope? Sí, Hay tienen un patronato de patronato de liberados que no están cumpliendo bien en realidad la función. Justamente también un caso que hace poco también se dictó la sentencia que le dieron perpetua a uno de los imputados. Hablamos del caso de Micaela García. Ese caso justamente movilizó el pedido de una ley que terminó siendo aprobada, la ley justamente de limitación a las excarcelaciones por delitos graves. ¿Estos delitos cuáles son? Bien, esos delitos hablamos justamente de homicidios, obviamente femicidios, todo tipo de homicidio agravado, de trata. Hay varios que están estipulados. Claro, el tema del abuso es muy difícil, ¿no? Porque lo que se plantea es que aquel, que abusa, aquel violador repite conducta. Y entonces a veces nos preguntamos qué hacer. Obviamente no tenemos los elementos nosotros. La justicia debería ver cuál es el cauce para evitar que ese violador vuelva a la calle y reincide. ¿Qué hacemos con eso? Sí, ahí también hay un problema de la justicia, porque en el caso de Micaela García, recordemos que el juez tiene la facultad de poder darle la condicional cuando ya cumplen las exigencias o no. Recordemos que en el caso de una condena perpetua, recién a los 35 años se le puede dar el beneficio de la libertad condicional. Pero también hay informes previos del servicio penitenciario que aconsejan o no su liberación.
supuestamente son los expertos para poder hacerlo. No son Sí. vinculantes, el juez lo puede tener en cuenta o no. En ese caso, habían desaconsejado su liberación, y no solamente un informe, sino 2. Y entonces, Ahora, es considerado femicidio también por la edad que tenía Micaela, ¿no es cierto? Por la edad, sí, pero femicidio también porque es uno de los homicidios agravados del inciso 12 del artículo 85 Sí. del Código Penal, que justamente fue la figura que se aprobó en el 2012 cuando tiene que ver con una extrema violencia a la mujer, que la matan solamente por su condición de mujer. Ahora, además de esto, es cierto, justamente cuando argumentaron la sentencia, la Fiscalía le dijeron al juez que Jonathan Luna se aprovechó justamente de la condición de Micaela. ¿Por qué? Porque por su edad, por sus características físicas y por el lugar a un descampado donde la llevó y por la confianza que había entablado con ella mediante la red social, haciéndose pasar por una joven de su misma edad, Sí. todos esos factores la habían puesto en una condición de inferioridad Sí. y eso fue lo que permitió también ese es que otro él tema. pudiera cumplir. El grooming es su otro vida. tema Claro. para charlar, digo, también para abrir la cancha en este debate que estamos haciendo, porque cuánto cuidado puede uno tener cuando aparece un desconocido que tiene un nombre ficticio y aparece finalmente un asesino, ¿no? Es difícil, uno no puede controlar en casa cuánto, Claro, es ¿no? que Un adolescente esto, Juan, juega con enciende esas una cosas. alarma con el peligro de las redes sociales y cómo hacemos para cuidar a hijos, niños, adolescentes de los problemas que traen el uso de las redes sociales. Y ahora mucho más difícil, porque ahora con los teléfonos, con los smartphones, también es muy difícil de Sí. controlar. Se hace muy complicado. Antes capaz que con la computadora uno podía pasar por detrás, fijarse lo que estaban haciendo, controlar un poco más. Ahora con el teléfono, teniendo las redes sociales en el teléfono, es muy complicado. Es muy complicado, hay que hablar, hay que explicar, hay que estarles muy encima, Sí, sobre sí. todo a los niños adolescentes, ¿no? sin dudas. Sí. Bueno, y más allá Bien. de este tema entonces, Juan, Gustavo, los invito a que repasemos algunas placas de este tema que estuvimos tocando hoy, que tiene que ver con Santiago Maldonado. Mirá. A ver. Bueno, hablábamos de lo que había pasado Sí. con el cuerpo, con la aparición del cuerpo, Exacto. con la autopsia y cuáles son Con las dudas, ¿no? algunos de los